En Vizcaya, como decíamos, es donde se concentran la mayor riqueza, donde se concentran las mayores empresas y con mayores beneficios, es donde se concentran las mayores fortunas, y no es casualidad que el modelo fiscal que se impulsa desde el PNV y desde la Diputación pues esté basado en los intereses de los mismos, cuando debería ser precisamente todo lo contrario. Debería ser un sistema fiscal pues más justo, más progresivo y en definitiva más solidario. En Vizcaya además es donde más fraude fiscal hay, gracias en cierta manera, a la política de la Diputación. En Vizcaya la Diputación inexplicablemente no quiere que haya un trasvase de datos dentro de las diferentes haciendas forales, se niegan también tajantemente a hacer un censo de las personas que, digamos, puede haber más riesgo de que puedan tener cierta tendencia a poder defraudar. Además, en Vizcaya está ya declarado, así lo ha dicho la Diputación, gracias al escudo fiscal se van a recaudar 65 millones de euros menos. En Vizcaya hoy en día todavía es posible que una empresa que, por ejemplo, pueda llegar a tener incluso 60 millones de euros de beneficios llegue a pagar 0 euros. Y bueno, al fin y al cabo, por esto y por muchos más motivos, pues desde H. Bildu lo que queremos es transmitir a la sociedad que se puede hablar de fiscalidad, que otro modelo es posible, y desde H. Bildu es lo que estamos tratando de impulsar.